Señor, tú nos has llamado en tiempos precisos, en sazones precisas. Estás haciendo cambios, alineaciones, calibraciones y nos has dado, Señor, la responsabilidad y el privilegio de participar contigo en medio de los tiempos, Señor. Y como decía el profeta, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Razón tenía el profeta Habacuc, Padre. Señor, te pido que todas las personas, Dios mío, mis hermanos en Barcelona que están conectados a través del WhatsApp, las personas que estén escuchando a través del Facebook sean edificadas en tu palabra. Edifica nuestro espíritu, Espíritu de Dios. Alíñanos y calíbranos con lo que tú estás haciendo, con tu diseño. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Amén. La semana pasada nosotros estuvimos conversando y estuvimos hablando, los últimos dos o tres viernes hemos estado hablando de cómo se mueven los tiempos y las temporadas. Hemos visto ejemplos bíblicos de cómo se mueven. Vimos lo que es, trabajando con los conceptos de cronos, kairos, pleroma, que son conceptos, aunque griegos, lo utilizamos porque en español nosotros tenemos solamente una palabra para el tiempo, pero en esos idiomas están otras palabras que tienen un delimitante común, tienen un sentido diverso cuando se utilizan, por eso las nombramos. Y tomamos el ejemplo del cruce del Jordán hacia la tierra prometida, hablamos de los cronos que sucedieron, los 40 años, hablamos de las sazones, que era el momento en que ellos estuvieron allí, al frente del río, ¿verdad? Y hablamos del pleroma, o sea, de la maduración de las circunstancias para que el evento se diera, la toma de la tierra prometida y la población, o sea, la adquisición de Israel de esa tierra, la toma legal. También vimos el otro ejemplo que fue lo que es la época del Éxodo, la razón por la cual Israel estuvo 430 años aproximadamente en Egipto, lo que era el cronos de esos 430 años, ¿verdad? O sea, el tiempo lineal que se contó, lo que fue el kairos, el momento exacto cuando Dios visita a su pueblo y la maduración de para salir de un lugar y tomar la posesión que Dios le estaba dando a través de lo que es, o sea, el kairos en el Éxodo lo vemos en la noche de Pascua. Y ahorita vamos a entrar a otras cosas, como que vamos no solamente a finiquitar el tema, sino que necesitamos interiorizar y que Dios nos enseñe en nuestra mente espiritual, en nuestra mente de Cristo, a saber que estamos viviendo tiempos y sazones en este momento y que nosotros podamos discernir cuáles son los tiempos, cuál es la sazón y cuál es la maduración que se está dando ahora en este instante en el calendario humano donde usted y yo tenemos responsabilidad. El último caso que tocamos el viernes fue el caso del exilio babilónico, ¿verdad? Hablábamos de los tiempos y las sazones, tomamos el ejemplo de Daniel, que era un hombre que estaba viendo el tiempo, y él, cuando vimos el libro de Daniel el viernes pasado, en Daniel 9, donde él le dice la escritura que él estaba leyendo las profecías de Jeremías y se dio cuenta que el kairos estaba sobre él. Qué importante que nosotros como gente de Dios sepamos reconocer los kairos. O sea, las sazones, los momentos en que Dios apertura en medio de un tiempo lineal. Y esto es importante que nosotros lo entendamos para que aprendamos a movernos en los tiempos. Porque no es solamente ser cristianos y es bueno el serlo, el ser nueva criatura, el que Jesucristo vive en nosotros. Pero tú tienes un propósito y tu propósito está enmarcado en el tiempo. Tú eres una criatura enmarcada en el tiempo, igual que yo. Y por eso el tiempo juega un papel fundamental, porque ahí se desarrolla la vida para la vida. Y claro, no voy a tocar ese tema, pero fue por eso que Jesucristo lo decía, que la vida eterna es para que ustedes tengan vida eterna. No es que van a tener,
tengan vida eterna. Él hablaba de un tiempo imperecedero, algo que atravesaba la finitud o el hecho de que fueran mortales o que somos mortales. Y esto es importante entenderlo. El último ejemplo, como le decía, era el caso de Daniel, ¿verdad? Que Daniel se levanta y le ora al Señor como hombre entendido en los tiempos, como intercesor. Y aquí la palabra es para los intercesores que me escuchan. Si hay un momento donde ahora se deben parar los intercesores, en este momento sobre cada nación. Estamos en un tiempo kairos. Amados, estamos en un tiempo kairos. Si nosotros nos sentamos a hacer una radiografía, a sacar los puntos que se están dando en este tiempo, estamos en un tiempo kairos. No sé si usted lo ha reconocido. Este tiempo kairos requiere de nosotros una cantidad de alineamiento en nuestros sentires y una maduración. La iglesia en este momento, la iglesia a nivel mundial, está en un pleroma distinto, en un tipo de maduración que la iglesia anterior no vivió. Y por eso nuestros intercesores, los intercesores de la iglesia, yo no estoy hablando de organizaciones humanas, ni estoy hablando de confraternidades, no. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que son lavados por la sangre de Jesús, que oran, que saben que son intercesores, que son en su mayoría toda la iglesia. Y entienden que el tiempo que estamos viviendo está marcando la vida de generaciones que aún no han nacido. Por eso es importante que usted como intercesor no solamente escuche, sino que anote los puntos donde vamos a seguir avanzando en los próximos meses y quizás en los próximos años. Así que es importante que lo miremos. Cuando Daniel se levanta y empieza a orar, él le dice al Señor, Señor, se cumplieron los 70 años. Quiere decir que el kairos, o sea, el momento oportuno se va a aperturar en cualquier momento. Y él lo pudo ver en el tiempo. ¿Por qué? Porque él fue a la palabra. Él ve la profecía de Jeremías y dice, no, se acabaron, eran 70 años. Eso tiene una trascendencia legal, ¿no? Eso tiene una trascendencia legal, no lo voy a tocar en este momento, pero el hecho de que fueran 70 años en el momento en que se dio, estaba rompiendo con un trato de esclavitud que está especificado en la Escritura, pero en este momento no voy a entrar allí porque me desviaría totalmente de la enseñanza que quiero puntualizar. Y es cuando el kairos se abre a través del decreto de Ciro. El decreto de Ciro avisaba a los que escuchan, a los que tienen el oído presto, que el kairos había empezado. El kairos se había dado. Y es cuando Ciro da el edicto de que todos vuelvan, de que todos los judíos volviesen a ese territorio, y da uno de los edictos más profusos, más interesantes, porque él en su edicto dice que él da la orden de reconstruir el templo en el mismo lugar donde estaba, sobre sus mismas bases, que tiene una connotación muy importante en cuanto a diseño, en cuanto a linealidad y en cuanto a lo que es el tiempo de la maduración para la construcción de la verdadera iglesia. Tema importantísimo. Y lo vemos en Esdras 1:1 cuando dice que hay un despertar. Normalmente, cuando Dios hace un kairos, siempre hay un despertar de los espíritus. La gente siente que no se puede, o sea, que ya no puede seguir igual. Cuando nosotros vemos en nuestras naciones, a los pueblos, no, ya nosotros no podemos seguir igual, ya nosotros no aguantamos esto. Dios está despertando espíritus. Es el Señor, no es el hombre, esto lo hace Dios. Es una obra del cielo. Y vemos que tiene una estructura. O sea, en estos 3 ejemplos que hemos visto hay una estructura. El Cronos, ¿verdad? Cae en ese momento en que empieza el kairos, esa transición, hay ese despertar, y viene la maduración óigame bien, la maduración de un aspecto del plan de Dios, y lo vamos a ver más adelante cómo esto se va desarrollando. Ahora bien, nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos extremadamente proféticos, extremadamente. Y a veces vamos a estar escuchando, y quiero hacer aquí un paréntesis, y quiero que usted en el nombre de Jesús escuche bien, sus oídos sean limpios en el nombre de Jesús. Tenemos mucha gente profetizando, diciendo que son profetas, que dijeron, que vieron, que... No voy a entrar en decir sí o no, pero puedo decirle esto. Cuando los ambientes, cuando los kairos caen,
cuando las temporadas de Dios caen, el ambiente de la tierra cambia y los espíritus lo sienten, crean o no crean en Dios, porque si hasta, según el relato bíblico, hasta la burra le habló a Balaán, aquí los burros van a hablar, eso es natural. En lo que cae, los burros hablan. Ahora, esto puede pasar, de que hay gente que puede ver, que puede mirar, pero eso no quiere decir, óigame bien, esto no quiere decir que todo lo que digan viene de parte de Dios. Y que todo lo que ellos expresen es lo que Dios dice. Recordemos que muchas veces nosotros vamos a dar nuestras preferencias, nuestras perspectivas y nuestros moldes mentales. Entonces, no todo el que esté profetizando ahorita en línea es digno de que usted lo escuche. Soy partidaria y le invito a que usted sea una persona de estrategia, como lo que Dios hace. Dios levantó hombres de estrategia, mujeres de estrategia. Moisés no era un hombre que se la pasaba soñando. Él tenía estrategia. Inclusive el mismo José en Egipto, él sí tuvo sueños, pero él se movió con estrategia. Entonces, estamos cansados, qué pena decirlo, de gente que sueña, Dios me dijo, y hay que tener mucho cuidado porque hay un porcentaje altísimo de falsos profetas. Entonces, miremos lo que la Biblia dice, que dice la Escritura, que es lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, en la luz en el cual nos vamos a guiar. Por eso, en esta aplicación a los tiempos proféticos, o sea, a los tiempos que estamos viviendo, lo vamos a hacer parados en las direcciones o las directrices divinas que da la Biblia, que da la Escritura. ¿Qué hacer cuando estamos frente a un kairos? ¿Qué hacer cuando los síntomas de un kairos suceden? Miren, cuando un tiempo se abre a nivel de nación, a nivel de población, los espíritus son despertados. Date cuenta, cuando tú lees la Escritura y se dice de Saúl, que Saúl profetizó, esto es importante, porque en Samuel 10 dice que él profetizó. Porque venía una compañía de profetas y él se consigue. Él no era profeta. Bueno, y más adelante vimos cómo se comportó. Entonces es importante que cuando esos momentos en el tiempo se aperturan, cuando se dan, cuando Dios está alineando, nosotros vamos a conseguir gente hablando. O como en el caso de Balaán, que hasta la burra habló. Esto es importante que lo entendamos como gente madura, llamados a la madurez, llamados a seguir creciendo. Bien, ¿de qué hablábamos el viernes pasado? Hablábamos que dentro de estos tres aspectos hay una palabrita que se llama hora. Y la vemos en el libro de Esther, cuando dice, para esta hora o para esta ocasión he sido encomendada. Y nosotros la semana pasada estuvimos conversando de eso y decíamos que es el momento de la conexión exacta. ¿Ok? El cronos es el tiempo lineal. El kairos es ese tiempo especial. El pleroma es la maduración de las cosas en el tiempo. Pero la hora, para esta hora, es ese punto exacto donde lo divino toca el tiempo. Y es lo que habla en el libro de Esther. Es un trasfondo bastante importante y lo que sucedió es el nacimiento en el tiempo de una de las fiestas que no está entre las 7 fiestas, que es el Purim, y nosotros veíamos que era necesario que eso sucediera porque al ellos levantarse en esa fiesta para defenderse, vean el tipo de maduración que había. Vean la maduración hacia donde Dios los empujó en ese momento. Para defenderse, no era más que hacerle frente a un espíritu que si ellos no lo frenaban, iba a ir a matar a los que estaban en Jerusalén. A los que ya habían salido del cautiverio. Entonces,
esto es importante cuando nosotros vemos la visión macro de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo nosotros aplicamos tiempos, sazones, la hora de Dios con lo que está pasando hoy en el 2026? No es ajeno para nosotros lo que está sucediendo en muchísimas naciones, inclusive la mía, mi amada Venezuela, Colombia, donde estamos, y muchas otras naciones donde usted me puede estar escuchando. Y hay un tiempo y hay una sazón, pero nosotros, la gente que fuimos rescatadas por la sangre de Jesús, la iglesia, necesita entender, primero, que el tiempo es el camino que nosotros recorremos. Por eso que lo contamos en años, lo contamos en días, lo contamos en meses, lo contamos en siglos. Es el tiempo que recorremos. Pero las sazones son los momentos en los cuales las cosas cobran sentido. Lo voy a volver a decir. El tiempo va corriendo, los años, todo eso va corriendo. Eso no se para. Yo tengo 50 años, 56. Eso no se para. Pero ha habido momentos en nuestra vida de sazones, de toques de Dios, donde el sentido de nuestra existencia, de nuestro llamado, de nuestro propósito, se recalibra y tomamos y sabemos el por qué respiramos, el por qué tenemos objetivo y diseño. Nosotros no respiramos porque sí, no. Mi vida tiene un objetivo y un diseño. Su vida tiene diseño y objetivo. Y esto es interesante, lo vamos a mirar. Mira, cuando nosotros vemos los tres aspectos. Vemos a Dios diciéndole a Abraham, vamos a tomarlo en la visión macro de lo que es temporadas, sazones, pleromas, completitud y las horas exactas. Si nosotros lo vemos en ese evento macro que Dios hizo con Israel, Él le habló a Abraham y le dijo, yo te voy a sacar. O sea, empezó una temporada con él. Y el momento de su Cairo fue el nacimiento de Isaac. Le dijo, voy a hacer una nación de ti. Ahí se lo dijo, ahí hubo ese momento exacto. Hubieron varios momentos de visitación, pero ese fue el Cairo de él. ¿Por qué? Y quiero que lo entendamos. Las sazones a lo largo del tiempo son el diseño. Una sazón te lo que hace es darte el grado del diseño. En ese momento Abraham recibe un grado de diseño cuando nace Isaac. Cuando Dios le dice, en ti haré benditas las naciones de la tierra. Haré una gran nación de ti. Abraham muere. La descendencia de él va a Egipto. ¿Qué pasó con el pleroma? ¿Qué pasó con aquella completitud? Vemos entonces que Dios levanta a un Moisés. Se activa nuevamente el Kairos. Hay una maduración. La maduración de la palabra, óigame bien, dada al Kairos de Abraham. En ti haré benditas las naciones de la tierra y haré de ti una nación. Vemos entonces cómo ellas van juntándose y van haciendo que el diseño sea más claro, mucho más claro. Y así en la tierra prometida, cuando ellos ya como nación, porque eran una nación, pero una nación sin tierra. En los tiempos de Josué ya eran una nación. Había madurez en algunas, o sea, el plan de Dios había madurado en varios aspectos. Había madurado en el hecho de que los multiplicó, como le prometió a Abraham. Había madurado en el hecho en que los libertó de manos de Moisés. Y ya eran una nación, pero no tenían un territorio. Entonces, en la época de Josué, Dios lo lleva a la maduración siguiente del plan. El plan no ha cambiado. Pero cada Kairos sube el nivel y la claridad del diseño. Dios apertura nuestras mentes para saber y puedas mirar el diseño de Dios para tu vida.
Vean, las sazones unidas a través de toda la vida, de lo que Dios, como Dios nos ha tocado a través de los años, esos momentos espectaculares en que nos ha calibrado, en que nos ha dado cosas, en que nos salvó de un accidente, en que nos regaló X. Ellas son el diseño, pero no están divorciadas unas de otras, no, ya tienen una secuencia. En Dios tiene un plan macro, pero debemos mirarlas. Por eso es bueno sentarse como gente de estrategia. En el pasado yo tuve un tiempo, Kairos, que me marcó con esto. Y tengo otro tiempo delante, debo verlo como una estratega y decir, quiere decir, y poder discernir los tiempos como lo hacía la tribu de Isaacar. Vean esto. Primera de Pedro 4:10 dice que Él da a conocer su gracia de múltiples formas. Dice la multiforme gracia de Dios. Quiere decir entonces que esos momentos en la historia de mi vida, de las naciones, porque este es un tiempo de nación. ¿Por qué nosotros sabemos que es un tiempo de nación? Porque estamos viendo a las naciones consternadas, a los pueblos. Dios los está moviendo. Es un tiempo de nación. Dios está recalibrando las naciones porque son de Él. Son de Él. Ahora bien, vamos a ver lo que es una sazón. Vamos a verlo en el caso, vamos a tomar dos casos particulares, además de los ejemplos. Vamos a ver las personas para que tú y yo sepamos qué sazones has experimentado a lo largo de tu vida. Yo me imagino que tienes muchas. Yo voy a enumerar algunas de la vida de José y de Moisés. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo va a traer a tu mente los momentos en donde muchas sazones se completaron. No las olvides, ellas son la secuencia del diseño de Dios para ti. José pasó la sazón de la cisterna. Eso lo llevó a él a completar algo necesario, muy duro, pero él tenía que pasarlo. Pasó la sazón de la esclavitud en casa de Potifar y la sazón de la cárcel. Fueron tiempos, hermana Keila, Kairos, sí. ¿No te gusta ese Kairos? Esos son los que sirven porque son los que forman. Y ninguno fue el final. Cada una completó una madurez, un nivel de madurez para el propósito de su vida. Yo no sé cuántas sazones habrá pasado usted, pero creo que me incluyo, los que me están escuchando, que muchos estamos pasando sazones, tiempos de completitud del diseño. Y Dios va a hacer algo maravilloso. No, óigame bien, no tema. Dios lo va a hacer. En Moisés tuvo varios sazones, varios momentos de kairos y completitud. La sazón del palacio, ahí Dios completó algo en Moisés. Ahí recibió la educación. De allí lo metió en un tiempo con una sazón distinta como fue el desierto. Pero esta época completaba la anterior en una secuencia. Es como cuando tú veías una materia y después entras a otro salón a ver una materia distinta, pero ambas son parte de un mismo pensum. ¿Ok? Y la sazón de la zarza, que fue la que activó óigame bien, la asignación en la vida de Moisés. Cuando tú ves esta vida y tú puedes hacer un ejercicio y poder ver la sazón en la vida de Adán, la sazón en la vida de Noé, la sazón en la vida del mismo Josué, te vas a dar cuenta que hubieron sazones que marcaron su vida. Puedes identificar cuáles han marcado tu vida. Tú hoy puedes identificar que a través de tus 30, 20, puede ser 20, 30, 40, 50, 80 años, ¿cuántas sazones tú has atravesado? Ninguna está divorciada de la otra, todas están unidas. O sea que en este momento hay algo, una completitud en tu vida para el diseño por el cual tú has nacido. Hay propósito para ti. Ahora bien, el propósito de Dios nunca se interrumpe, jamás, se completa. Madura, cada vez que aparece una sazón, madura. Cada vez que hay una visitación de Dios particular en tu vida, Dios te madura.
Por eso sabemos que hay una visitación, por eso entendemos que un avivamiento, y me gustan las palabras de Habacuc, vean las palabras de Habacuc, ¿verdad? Aviva tu obra en medio de los tiempos, y él ahí habla de las dos frases, y en medio de los tiempos, has de conocer. Está hablando de los tiempos y las sazones y la completitud de la obra de Dios. Esto es interesante y déjeme decirle que Habacuc estaba ante uno de los escenarios más terribles que estaba viviendo su nación. Quizás usted está parado ante su nación y no es lo que usted soñó, ni siquiera imaginó que iba a estar vivo para un momento como este, pero déjeme decirle que Dios está completando una sazón. Dios está completando y llevando a plenitud lo que Él ha dicho de mi vida, de mis hijos y de mi nación. El propósito de Dios no se interrumpe, jamás. Al contrario, las sazones, las visitaciones de Dios completan y maduran. Lo voy a volver a decir. Las sazones y las visitaciones de Dios completan y maduran. Nosotros no podemos vivir de eventos, porque hay cosas que solamente produce Dios. No los producen los hombres, lo produce Dios. Ahora bien, en medio de todo esto hay un llamado. En el Decálogo, los 10 mandamientos de Moisés de Éxodo